Reinhard Heydrich, Holocausto y las SS. Bienvenidos a otro capítulo de la historia que estremece los cimientos de nuestra humanidad. Hoy nos adentramos en la vida y el impactante final de uno de los personajes más siniestros y temidos de la Alemania nazi, Reinhard Heydrich. Conocido como el arquitecto del Holocausto y un general de las SS, su influencia marcó profundamente uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Acompáñanos en este recorrido por la vida y los acontecimientos que llevaron a su trágico destino. Reinhard Heydrich, la ascensión del arquitecto del Holocausto. Nacido el 7 de marzo de 1904 en Halle de Saale, Alemania, Reinhard Heydrich demostró desde joven una inteligencia aguda y una ambición sin límites. Su ascenso en las filas del partido nazi fue vertiginoso, ganándose la confianza de líderes como Heinrich Himmler, jefe de las temidas SS. Heydrich fue instrumental en la organización de la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, donde demostró una brutal eficacia en la supresión de opositores y la persecución de minorías. Su papel en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, donde las SS eliminaron a sus rivales dentro del partido nazi, consolidó su posición de poder. Posteriormente, Heydrich se convirtió en uno de los arquitectos principales del Holocausto, supervisando la implementación de la solución final, el plan para exterminar sistemáticamente a millones de judíos y otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi. El trágico final, Operación Antropoide. La carrera meteórica de Heydrich llegó a un abrupto final con un acontecimiento que sacudió a la Europa ocupada por los nazis, la Operación Antropoide. En 1942, mientras ocupaba el cargo de Reichsprotector de Bohemia y Moravia, la actual República Checa, Heydrich se convirtió en un blanco de la resistencia checoslovaca y de los aliados. El 27 de mayo de 1942, dos soldados checoslovacos entrenados por los británicos llevaron a cabo un ataque audaz. Josef Gabčík y Jan Kubiš emboscaron el automóvil de Heydrich en las calles de Praga. Armados con granadas antitanque, lanzaron su ataque contra el vehículo de Heydrich, hiriéndolo gravemente. Aunque Heydrich sobrevivió inicialmente al ataque, murió de septicemia debido a las heridas sufridas días después. Este acto de valentía y determinación contra uno de los pilares del régimen nazi tuvo consecuencias devastadoras para los habitantes de Praga. En represalia, las SS llevaron a cabo una brutal represión, ejecutando a miles de personas y destruyendo el pueblo de Lidice en un intento de castigar a quienes ayudaron en el ataque. Legado y memoria. El legado de Reinhard Heydrich es uno oscuro y lleno de horror. Su papel en la implementación del Holocausto y la brutalidad con la que llevó a cabo sus funciones lo convierten en uno de los personajes más infames de la historia. Sin embargo, su final también sirve como recordatorio de la resistencia y el coraje de aquellos que se enfrentaron al régimen nazi, incluso sabiendo las terribles consecuencias que podrían enfrentar. En la actualidad, lugares como la iglesia de San Cirilo y San Metodio en Praga, donde Gabčík y Kubiš se refugiaron después del ataque, son sitios de memoria que honran a aquellos que lucharon contra la tiranía nazi. Recordar estos eventos es crucial para asegurarnos de que nunca olvidemos las lecciones del pasado, y nos mantengamos vigilantes ante cualquier forma de opresión y odio. Únete a nuestro canal para más historias impactantes. Si quieres seguir explorando los eventos y personajes que marcaron nuestra historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un detalle. Juntos, podemos aprender del pasado y construir un futuro más justo y humano.